Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarnos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay, y a Sergio Miranda, que nos toma desde la provincia de la ciudad de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Y por supuesto, a todos aquellos que se están uniendo a TV España, nuestro canal, que desde Madrid llega a toda Europa. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ir a Buenos Aires, porque allí nos vamos a encontrar con un joven deportista, será deportista, un ajedrecista es deportista. Bueno, se lo vamos a preguntar a él. Se trata de Pablo Zarnicki. Pablo, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? El gusto es mío, gracias por la invitación. Pablo, tú eres un gran campeón de distintos torneos en el mundo del ajedrez. Bueno, digamos que he tenido una carrera muy larga, empecé de muy chico y en esa competencia que siempre es difícil, tuve la suerte de ser campeón mundial juvenil en el año 1992 y también campeón mundial en la categoría menor de 26 por equipos en el año 93 y 97. Y bueno, tengo el título de Gran Maestro, que es el título más importante que sería como graduarse en ajedrez, es ser gran maestro. Y nada, pues sigo participando y luchando por esto que es mi gran pasión. Qué interesante. Decime, ¿tenés tú algún antecesor tuyo en la familia que te haya metido en el ajedrez o cómo entraste al mundo del ajedrez? No, en realidad me enseñó mi papá, pero no es que él era jugador, ¿no? Era aficionado al ajedrez y me lo enseñó a mí junto con mi hermana como juego más. Y bueno, evidentemente yo rápidamente me gustó y tuve facilidad para eso. O sea que tu papá te orientó hacia este mundo. Sí, sí, se ve que a él le gustaba mucho porque me cuenta siempre que seguía los torneos y todo, y bueno, tuvo, no sé si la buena o mala idea, pero de enseñarme, y la verdad que yo no me acuerdo exactamente de eso porque yo tenía apenas 5 años, pero sí que me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria y todo el tiempo iba a los torneos de ajedrez, y también pienso que uno chico se engancha más fácil cuando gana, porque a todos los chicos les gusta ganar. Ujú. Y después, ya viniendo el tiempo un poco más para acá, puedo como visualizar más qué es lo que me pasa a mí con el ajedrez y por qué el ajedrez me atrapó tanto. Bien. Vivís en Argentina, ¿verdad? ¿En qué lugar de Argentina? Sí, vivo en Buenos Aires, viajo mucho por mis distintos trabajos, pero siempre viví en Argentina, en Buenos Aires, y ahora estoy actualmente en el barrio de Palermo. Palermo. Wow, wow. Lugares que he visitado mucho. ¿Qué zona de Palermo, particularmente? Estoy en lo que, bueno, ahora Palermo es medio extraño porque pusieron como distintos Palermo, lo llaman Palermo Hollywood, ¿Sí? eh, Ajá. y porque tiene el nombre de Palermo Hollywood porque es una zona donde hay mucha industria del cine, hay muchas, como se dice, productoras de cine en la zona, entonces por eso lo bautizaron Palermo Hollywood, otros lo llaman, otro Palermo es Palermo Soho, Palermo, o sea, como que quisieron como renombrar a Palermo en varias Claro, partes, claro. sobre Yo todo para estuve que hace poco en Buenos Aires y me enteré de que hay un barrio chino por la zona de Palermo. sí, un poco más sería llegando a Belgrano, ¿sí? Ah, pero, pero muy cerca de Palermo, son como limítrofes, y sí, el barrio chino es muy turístico, muy visitado, es muy interesante. bien. Pablo, si tuvieras que hacer un análisis de tu vida en el mundo del ajedrez, eh, ¿qué rescatarías? Sos un hombre que ganó muchos premios y ahora estás en la época quizá de transferir esos conocimientos a otros, o sea, promover el ajedrez entre los jóvenes. ¿Te gustaría eso? Sí, digamos,
creo que hasta cierto punto llega la actividad de uno como jugador profesional. Yo me retiré oficialmente más o menos hace 15 años. Cuando digo me retiré me refiero al ajedrez, que es más conocido Ok, como ajedrez pesado, las partidas largas. Sin embargo, este año y cada tanto juego torneos de partidas más rápidas. Pero bueno, es toda una etapa y lógicamente sí me pasa, como vos mencionás, que hace muchos años me dedico a la enseñanza, no solamente desde el punto de vista ajedrecístico y en jóvenes, eso lo llamaría un poco más entrenar a los que van a ser jugadores profesionales, pero también la difusión del ajedrez en distintas áreas. Yo tuve algunos cargos, incluso como director nacional de ajedrez en las muy bien. escuelas. Actualmente trabajo en un programa de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires que promueve el ajedrez en la tercera edad, en adultos mayores. O sea que el ajedrez tiene unas virtudes, digamos así, muy grandes a la hora de pensar. Se ha comprobado con estudios que se hicieron en muchos lugares que es una práctica preventiva de enfermedades con Alzheimer, con arteriosclerosis. Es como algunos eh, sugieren o recomiendan hacer crucigramas o juegos de memoria para mantener la mente ágil. Y yo creo que jugando al ajedrez simplemente sabiendo mover las piezas y incorporándose a ese pensamiento, es como si estuvieras haciendo crucigrama pero multiplicado por 1000 en el sentido de los beneficios que tiene el ajedrez, ¿no? Eh, uno sabe que el tiempo pasa, ¿no? Y el tiempo nos convierte día a día, nos cambia, nos va posicionando en una vida cada vez diferente. Pero vos a los 20 años, si mal no recuerdo, ganaste el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en Buenos Aires. Sí, sí. Me fue en el año 92 y claro, uno va desarrollando una carrera que va pasando por distintas etapas, creo que esto pasa en casi todos los deportes. Es una época a esa edad donde uno podría decir que sí, el ajedrez es un deporte porque está organizado de esa forma. Hay campeonatos en tu escuela, en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, los mundiales, los panamericanos, digamos, tiene toda la organización deportiva y yo creo que hasta cierto punto siempre lo tomé como un deporte, pero como decís vos, los años van pasando y creo que en un análisis interior me fui dando cuenta que para mí, además de tener cosas de ciencia, de deporte, de juego, para mí definiría el ajedrez como algo artístico, porque yo pienso que en mi caso me expreso a través del tablero como tal vez un pintor con sus cuadros, y también en mi formación, que soy licenciado en psicología, eh, puedo ver patrones, ¿no?, que la gente desarrolla en sus cuestiones diarias, ¿no? Y en el ajedrez es un análisis que no está hecho así científicamente, pero uno cuando conoce determinados jugadores y hasta en su manera de jugar, puede ser más agresiva, como cualquier deporte, atacar, defender, son estilos de juego, creo que se refleja mucho la manera de ser de uno, o a veces por el contrario, a lo mejor una persona que es muy tímida en la vida, en el ajedrez se suelta más, o viceversa, pero quiero decir que con este cambio de los años y el crecimiento que uno va teniendo, o al menos en mi caso, siempre me interesó no estar como en piloto automático y analizar qué me pasa a mí con el ajedrez, ¿no? Claro. ¿Te acordás cuál fue tu primer título que ganaste de ajedrez? ¿Te acordás cuánto fue? Y yo iba ganando como torneos en mi club, supongo que por una cuestión de edad, mi primer título así relevante fue cuando tenía más o menos 11 años, que fui como el campeón de todo Buenos Aires de ajedrez escolar. Se jugaba Ajá. en todas las escuelas, ibas avanzando etapas, y había una final multitudinaria con miles de chicos, y ahí yo gané un campeonato escolar. Después, en cuanto a lo federativo, mi primera participación en un mundial fue a los 13 años, en un mundial infantil que se hizo por primera vez en Argentina, en esos años en Loma de Zamora. El expresidente Dualde, que era intendente en aquel momento, Gran siempre tuvo amigo. una gran afición por el ajedrez y llevó a cabo ese torneo, que fue mi primer
torneo mundial, ¿no? Que no lo gané, ¿no? Pero participé. Y después, bueno, se van dando torneos. Lógicamente los torneos internacionales tienen una relevancia mayor por la dificultad, pero también ser campeón argentino, ser campeón latinoamericano, formar parte del equipo olímpico ajedrecístico, que las Olimpiadas de Ajedrez no están a la par con los Juegos Olímpicos, pero sí tienen sus propias Olimpiadas. Entonces uno va desarrollando una carrera. Lógicamente lo que se cuenta son las victorias, ¿no? Pero siempre son mucho más los torneos que uno no gana, y el sacrificio que uno hace permanentemente para sí tener alguna victoria. Yo no me puedo quejar, mi carrera fue muy exitosa, quizás incluso más de lo que yo esperaba, y a su vez siento que el amor con el ajedrez es como algo muy de ida y vuelta, es algo que lo sabemos el ajedrez y yo. En el 89 ganaste un torneo en Mar del Plata. Es cierto, es cierto. ¿Qué significó ese torneo para vos en Mar del Plata? Bueno, fue un torneo muy especial porque el abierto de Mar del Plata, que lamentablemente en los últimos años se ha degradado un poco. Cuando yo empecé a jugar al ajedrez y leía sobre el abierto de Mar del Plata, era un abierto muy respetado a nivel internacional, al punto tal de que venía campeones mundiales, lo ha jugado Karpov, por ejemplo, el torneo. Entonces, para mí ganar ese abierto en particular, siendo tan joven, fue algo muy significativo por la historia del abierto de Mar del Plata. Y entonces yo estaba jugando un buen momento, era campeón nacional de mi categoría, era hasta 16 años, y seguramente fue uno de los torneos más relevantes que gané en mi carrera, y en ese momento fue un poco sorpresivo porque yo estaba, digamos, madurando mi ajedrez, y si bien era uno de los candidatos a ganar el torneo, siempre es difícil completarlo. Te pregunté lo de Mar del Plata porque me parece, no sé si estoy bien informado, pero fue uno de los primeros torneos que ganaste, porque después, un par de años después, ganaste el Campeonato Mundial Juvenil en Buenos Aires, en 1992. Claro, sí. Digamos que de los abiertos, así que lo juega todo el mundo, se juegan nacionales, probablemente el abierto de Mar del Plata haya sido el más importante, por lo que te comentaba antes. Yo ya había sido campeón, por ejemplo, campeón panamericano en menores de 16 años en Puerto Rico en el año 87. O sea que había tenido algunos títulos, pero bueno, sí es cierto que mi mejor década sin duda fue la de los 90, porque ahí tengo los títulos que te mencioné antes. También hago el título de Gran Maestro, gano medalla de plata en la Olimpiada. Digamos que mi mejor momento estuvo desde el comienzo de los 90 hasta probablemente los primeros años del 2000, ¿no? Bueno, y luego ya saliste del país, ya fuiste a ganar distintos torneos fuera de la Argentina. Sí, aparte me pasó que nosotros siempre acá tenemos un techo, digamos, de nivel, como pasa con otras actividades también. Y cuando yo era joven, la meca del ajedrez, y lo sigue siendo un poco, era España. Tal vez no tanto por los jugadores españoles en sí, sino que ahí se concentra mayor cantidad de torneos. Y cuando yo terminé el colegio secundario, forzado por mi papá, por razón a que lo termine, porque eso después me permitió estudiar y recibirme. Estoy recibido como periodista y como psicólogo. Y en ese momento, cuando terminé el colegio, todavía era menor, y mi papá me firmó para que me pudiera a España. Y me fui a vivir un tiempo a España. Cuando me fui no sabía cuánto iba a estar, pero estuve un año viviendo en España, que fue un año que me sirvió mucho para estudiar, para aprender, y mucho en lo personal, ¿no? Porque vivir solo es aprender un poco de la vida. Y a partir de ese momento podemos recordar que empezaste a viajar por el mundo, ¿no? Yo quizá no tenga todos los datos precisos, pero en el 94 ya ganaste el Campeonato Argentino Ajedrez, después en el 99 estuviste trabajando o compitiendo con el maestro Pablo Riccardi, no sé si estoy diciendo algo que porque lo tengo medio así. Sí, digamos que lo vi desde mucho, porque yo
tenía la suerte de, bueno, primero viajar por el país para jugar los torneos nacionales, y después como gané mucho de ello, me tocaba viajar tanto a los Panamericanos como a los Mundiales. Entonces yo, a los 12 años, yo había viajado bastante, y digo que si hago la cuenta ahora, estuve en más de 40 países jugando, lo Bueno, cual sí, tengo acá la lista para que nuestros oyentes y nuestros televidentes de cualquier lugar del mundo conozcan a este joven que sigue siendo muy joven, pero que de muy pequeño no solo entró en el mundo del ajedrez gracias a su papá que nos fue llevando de la mano, pero que tan joven empezó a hacerse, digamos yo, una figura clave dentro del mundo del ajedrez. Tú participaste representando a la Argentina en 5 Olimpiadas, en 1992 en Manila, tengo acá anotado, 1994 en Moscú, 1996 en Ereván, 2002 en Blair, 2006 en Turín. ¿Qué te dejó todo eso? y la parte más linda, la verdad que las Olimpiadas es como estar en el mundo del ajedrez, todos los mejores jugadores del mundo. El último torneo que fui al Mundial de Rápidas, y además, lógicamente, como uno deportista recuerda con más cariño torneos donde le fue bien. Y realmente era un jugador que me iba en comparación, por así decirlo de alguna manera, mejor en el exterior que me ahí. En la Olimpiada de Moscú que mencionaste en el 94 es el título de gran maestro, gané la medalla de plata. En la Olimpiada de Ereván, en Armenia, nosotros en el año 96 conseguimos el mejor puesto de la nueva época, digamos. Salimos 13º, que hasta el momento no ha sido superado. Sí, Argentina tuvo, por supuesto, en la época de Naidor, en los años 40, 60, en el 78 también tuvo 2 subcampeonatos. Ahí el mundo era distinto, pero digamos que del ajedrez moderno, la mejor expresión que tuvimos fue esa de Yerevan, en Armenia. Pero sobre todo, y más allá de los ajedrecísticos, las Olimpiadas, como te digo, son la fiesta del ajedrez, donde te encontrás con 150 países que participan, gente de todo el mundo. Ahí va a molestar un poco los bomberos que pasan por mi casa. Y realmente fue una experiencia muy buena, como te digo, siempre fue muy productivo el ajedrecístico, y creo que también todo me formó como persona, ¿no? Yo tuve pocos maestros en el ajedrez, la verdad es esa. Fui mucho más de estudiar por mi cuenta, pero me han ayudado en distintos momentos. Por ejemplo, cuando tenía que jugar en Interzonal, que jugué en el año 93, el gran maestro Jesús Nogueira de Cuba fue contratado por la Federación para venir a Argentina y entrenarme. Cuando era más chico participaba durante poco tiempo en las clases del gran maestro reconocidísimo Carpano, que eran unas clases grupales que él daba en el Club River Plate, a las cuales yo asistía siendo muy niño. Pero no he tenido así un profesor que pueda decir este fue el profesor de mi vida, sino que he tenido algunos ayudantes en distintos momentos, pero mucho menos se acostumbraba a tener, digamos, un gran equipo como lo que sucede ahora, ¿no? Ahora está mucho más profesionalizado, los mejores jugadores del mundo tienen su equipo de entrenadores. Te comentaba un poco que yo estoy trabajando en psicología deportiva, algunos jugadores tienen psicólogos deportivos, no tantos como yo creo que deberían, porque es algo muy importante, trabajar con la cabeza y más sobre todo en el ajedrez. Pero por ejemplo en los últimos 2 años he trabajado como psicólogo deportivo en un plantel de fútbol, y me parece que se mezclan un montón de aprendizajes que a mí me dio el ajedrez y la psicología, que en algún punto se tocan, porque siempre estamos hablando del trabajo mental, y hay un mundo ahí, un campo abierto muy interesante por trabajar, sobre todo en Argentina, que no está tan instalado como a nivel europeo, ¿no? Pero claro, nadie se imagina a un tenista, por decir Nadal, que no tenga su psicólogo deportivo, porque más allá de la parte física, que obviamente para ellos es fundamental, yo creo que la gran diferencia en determinado nivel lo hace la cabeza, porque es muy difícil pensar por qué Nadal, digo Nadal porque se me ocurrió, ¿no? Pero por qué Nadal fue mejor que el número 50. Cuando uno ve que desde el número 50 para arriba, todos tienen las mismas condiciones técnicas, pero bueno, el que es más fuerte en la cabeza, y creo que se me ocurre Nadal porque era especialmente fuerte en eso,
vuelven como muy inquebrantables, ¿no? En cambio hay jugadores, deportistas de distintas disciplinas que quizás han tenido todo para ser los mejores y algún momento no pudieron con la tensión o con su aspecto más mental y no lograron llegar a ser el número uno por eso, ¿no? No quiere decir esto que un psicólogo deportivo vaya a asegurar que todos los que lo tengan van a ser número uno, pero sí que completa una parte muy importante del deportista. ¿Y cómo conseguiste los primeros datos para que luego lo practicaras en un partido de ajedrez? Y me estoy refiriendo a la defensa siciliana, a la defensa india del rey, que según tengo yo la referencia, se te reconocía la habilidad en ese tipo de apertura. Bueno, cambió mucho, ¿no? Ahora todos esos conocimientos se aprenden a través de programas de computación, de base de datos, pero en mi época lo que existía era el libro, ¿no? Como en otras actividades también, nosotros teníamos libros, había un libro muy conocido, que era llamado El Informador, que salía cada 3 meses y venía con las mejores partidas comentadas por los propios protagonistas. Entonces uno iba teniendo el material que podía, había algunas revistas, pero claro, no se conseguía las partidas en tiempo real como ahora, ¿no? Ahora la partida no solo que la seguís en vivo, porque si no, que no la sigas, la podés estudiar al día siguiente. Antes uno tardaba en tener el material, pero siempre a lo largo de la historia existieron libros claves de los cuales yo aprendí. Por ejemplo, en Argentina, el gran profesor que tuvimos nosotros en la historia es Roberto Grau, que hizo el Tratado de Ajedrez, que son 4 tomos, que yo siempre les recomiendo. Todavía hoy, por más programas de computación que haya, ese libro para quien empieza a jugar al ajedrez, ese tratado, el alimento, el tratado del libro número 1, es muy importante. Y ha habido, y hay montones de libros, yo me he topado con algunos, porque fueron los que tuve acceso, de los que fui aprendiendo muchas aperturas, como vos mencionaste, y también muchas estrategias y técnicas. Y después sí es cierto que cada jugador tiene su especialidad. Es tanta la variedad de apertura que es muy difícil ser bueno en todas. Hoy en día uno tiene la posibilidad sí de acceder al conocimiento de todo, porque con un par de clics se aprende más rápido, pero es cierto que en mi época, tanto yo como otros jugadores, teníamos como nuestra virtud en lo que estudiábamos más, en lo que las herramientas que usábamos a la hora de jugar, y como decís vos, la defensa siciliana, la línea del rey, son aperturas que yo jugué durante mucho tiempo. Esas defensas son con las piezas negras. Con las piezas blancas siempre fui un jugador de lo que antes se decía empezar la partida con peón 4 rey, después se dice 4 porque cambió el sistema de anotación. Bueno, y después creo que como en todos los deportes, cada uno va forjando su propio estilo. Como te decía antes, hay ajedrecistas más agresivos, otros más cautelosos. Yo siempre intenté, no quiere decir que lo haya logrado, ser un jugador lo más completo posible, tanto en la parte táctica como en la posicionaria y estratégica, estar bien preparado en aperturas, pero también en el medio juego y en el estudio de finales. Para ser muy bueno en algo hay que ser lo más completo posible, y siempre le dediqué mucho tiempo intentando conseguir eso, ¿no? Y en algunos aspectos del juego me ha ido mejor que en otros, es lógico. Y decime, ya entrando en este territorio presente, ¿no? ¿Seguís entrenando? ¿Seguís tratando de transmitir tus conocimientos a alumnos? ¿Cómo estás llevando este momento de tu actividad? Sí, y con respecto a la ajedrez personal, volví a competir. Soy actualmente campeón argentino de partidas blitz y rápidas. Para los oyentes que no lo conocen, quiere decir partida de 10 minutos, de 3 minutos. Y más allá de seguir entrenando permanentemente para el desarrollo del juego, como decís vos, me dedico a entrenar. Hago foco principalmente en los jóvenes, en los niños, porque ahora aprenden muy rápido a jugar. Bueno, tengo incluso en Estados Unidos mismo, digamos, con el tema de que no se puede manejar virtualmente,
tengo alumnos que son de otros países, ¿no? También tengo algún argentino que vive en Estados Unidos, pero elige tomar clases o ser entrenado por mí. Eh, y es una de las cosas que hago, no es lo único que hago. En un tiempo de mi vida me dediqué exclusivamente a las clases, pero bueno, ahora, como te digo, también trabajo como psicólogo, tanto en la psicología deportiva como en la psicología clínica. Y curiosamente también algunos argentinos que están en el mundo y que eligen tener un terapeuta argentino me contactan, entonces es como que hago un poco de esas dos cosas. Y otra cosa más, también soy periodista, pero no estoy trabajando en ningún lugar fijo, a veces escribo alguna columna. Pero bueno, mi vida ronda mucho actualmente el deporte, de alguna manera, y el deporte llevado, como decías vos también, a transmitirlo y a usar las cualidades que tiene, tanto para los chicos como para cualquier persona que quiera aprenderlo. Trato de ser un difusor de los beneficios del ajedrez, me parece que es un poco lo que me corresponde hacer, y está bueno que los que podemos le hagamos propaganda, porque la verdad es que hay a veces un mito de que solo es un juego para inteligentes, para superdotados y que es muy difícil. Y la verdad es que no es así. En el ambiente del ajedrez hay gente más inteligente y menos inteligente, como en todos lados. Y para nada es un juego difícil, es un juego fácil de aprender y simplemente con saber los movimientos de las piezas uno puede disfrutar. Es un juego que no tiene límite de edad. Yo no puedo estar jugando tenis con alguien de 20 años, en cambio, nosotros, por ejemplo, le enseñamos mucho a adultos mayores que después generan un vínculo a través del ajedrez con sus nietos. Encuentran una manera de vincularse que hoy en día no es fácil porque los chicos están en su mundo, ¿no? Sí, lástima que el tiempo siempre es corto para poder conversar contigo, porque evidentemente tenés una historia muy larga, muy grande, muy importante, como argentino que nos representa en el mundo. Qué bueno saber que estás trabajando continuamente, que seguís trabajando, en el caso de la educación, que estás trasladando a los chicos que tengan aspiración a ser ajedrecistas alguna vez. Sí, sí, como decís vos, estas charlas a veces son un poco cortas, pero así es como funcionan los medios. Pero bueno, me parece que dejando algún par de cosas que la gente no conoce, está bueno el mensaje de que el ajedrez es algo sano. No es que yo lo recomiendo porque me guste, digamos, está en algunos países incluso como materia obligatoria. En Alemania se ha hecho un estudio de chicos que jugando al ajedrez mejoran muchísimo en matemáticas. Y como digo también, ¿no? Pensando, como decimos, que el tiempo pasa y que en algún momento todos vamos envejeciendo, tener el ajedrez como herramienta preventiva de algunas enfermedades de índole mental es algo que se sabe poco y está bueno que se sepa porque realmente funciona, ¿no? Entonces está bueno saberlo y poder aplicarlo. ¿Cómo está la Argentina en este caso concreto de aprender ajedrez? ¿Y cuál es tu capacidad o tu voluntad, fundamentalmente tu voluntad de actuar como entrenador, como mentor de los futuros ajedrecistas jóvenes de la Argentina? Mirá, mis ganas, mi ilusión, mi predisposición siempre está. Lo que pasa es que tenemos que dividir un poco, digamos, el mundo privado, ¿no? De la gente que te contrata para dar clases, y bueno, ahí, digamos, no hay un inconveniente en el sentido de cualquier profesor que da clases de otras cosas. Y después un poco más qué hace el Estado, ¿no? Con respecto al deporte, con respecto al ajedrez. No es lo mismo tener un Estado que se preocupe por el deporte y a su vez ese deporte haga hincapié en la discusión del ajedrez que no tenerlo, porque a veces uno depende mucho de eso. Yo no puedo ir por mi cuenta a las escuelas a enseñar porque se me ocurrió. Oh, claro, claro. Tiene que haber un plan educativo de ajedrez donde no sea convocado, participar. ¿Pero tenés alumnos privados o no? Sí, claro, sí, porque me gusta entrenar y lógicamente también es un ingreso importante, ¿no? Para mí, porque vivo también de eso, pero nunca me inclino por un solo lado. Las dos cosas, en mi caso, las puedo hacer compatibles perfectamente, lo que es el ajedrez competitivo, entrenar a jugadores que incluso son mejores que yo, pero necesitan de un entrenador, formar nuevos y futuros profesionales del ajedrez, como por otro lado, el lado, llamémosle, de la enseñanza,
y también el ajedrez en su lado comunitario, ¿no? La parte social del ajedrez también es algo que lo he hecho durante mucho tiempo. Hemos hecho ajedrez en los barrios marginales, ajedrez en cárceles. Yo presidí en su momento la Comisión de Acción Social de la Federación Internacional de Ajedrez, lo que me permitió ver estas experiencias en otras partes del mundo. Digamos, la gente que me conoce sabe que en mí encuentran a alguien dispuesto siempre a difundir el ajedrez porque lo siento así, me gusta hacerlo, como te digo, a veces depende de otros factores y a veces de uno. Pero es interesante tu carrera, Pablo, porque realmente sos todavía muy joven y sin embargo has sembrado muchos éxitos y eso lo estás transmitiendo, como por ejemplo, como autor de libros. Ya has escrito libros y artículos sobre ajedrez, compartís los conocimientos y la experiencia con aquellos que les interesa el ajedrez. Y estás haciendo un aporte muy, pero muy valioso para la comunidad argentina. Bueno, espero que así sea, creo que es natural hacerlo. Está la frase de devolver un poco lo que a uno le dieron y el apoyo, que uno intenta hacerlo de la mejor manera posible. Y sí me pasa que, lo digo porque lo recomiendo, que es el estudio permanente, ¿no? De lo que a uno le guste. Yo me recibí hace poco de psicólogo y era como algo atípico que alguien se reciba tan grande. Y me parece que ahora uno vive muchos más años, tiene muchas más facilidades para estudiar con el tema de que se puede estudiar virtual, cursos, y tener la cabeza en permanente actividad, me parece que lo que a uno lo hace estar vital, sano, activo. Pero hablo de cosas complicadas hasta lo más sencillo, ¿no? A mí me encantaría tocar bien la guitarra y no lo logro. Pero bueno, tomo mi clase de guitarra porque me sirve, me gusta. Pero también agarro de repente en YouTube cualquier tema. Sos un políglota, sos un políglota, todo te interesa, todo te sirve y todo te va bien. No, no diría que todo me va bien, pero sí que todo me interesa. Bueno, muy bueno, muy bueno. Pablo, se nos fue el tiempo, pero realmente un placer haber conversado contigo. Creo que tu mensaje es muy importante para la juventud y muy importante para todos aquellos que quieren seguir evolucionando en la vida. No importa la edad que se tenga, o el ajedrez se puede practicar con cualquier edad, ¿no es cierto? No hay límite para jugar al ajedrez. Para nada, para nada. ¿Tenés algún alumno muy joven y algún alumno con muchos años? ¿Tenés alguno? Sí, me ha pasado. El más joven, ¿qué edad tiene? Y el más joven que tengo ahora tiene 8. 8. ¿Y el mayor? El mayor, que no estoy ahora dándole clases, pero que tuve hasta hace poquito tiempo, tenía 74 años. Hablo de clases individuales. Lo que sí trabajo, pero paralelamente, como te decía, trabajo en este programa de adultos mayores, donde hay gente que tiene 90 años. Mirá que bueno. ¿Por qué no le decís a la gente, a mí también, hasta qué una persona que tiene 80 años, que puede andar bien por la vida, que puede caminar, que puede trabajar, también puede aprender ajedrez? Totalmente, sí, totalmente. Por eso uno trata de desmitificar esto, ¿no? De lo difícil que es, ¿no? Lo puede hacer por su cuenta, lo puede hacer en algunos lugares en Argentina donde hay clubes, lo puede hacer con un profesor, pero sí, lo súper recomiendo. Y te diría más, si tiene 80 lo recomiendo más que si tiene 60, porque imagino yo, y también lo tengo familiares y conozco mucha gente de esa edad, y a veces les es difícil pasar el día, ¿no? Porque se hace largo, están jubilados de su trabajo principal, entonces buscar un montón de cosas, ¿no? Ajedrez es una de ellas. Creo que les hace pasar mucho tiempo pasándola bien. Entonces sí, lo recomiendo, pero aprender a cualquier edad. Bien. Sé que tenés también capacidad de escribir, sos autor de libros. Me imagino que en internet también habrá mucha información que puedas transmitirle a la gente que esté lejos de la Argentina y que puedan de alguna manera encontrar la llave para arrancar, para decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? A esta altura de la vida, ¿por qué no aprender ajedrez? ¿No? ¿Qué le ofreces a la gente?
la realidad es que, por un lado, hoy la gente puede, si quiere, dedicarse sola, porque googleando, como lo dice, hay un montón de artículos como para el ajedrez. Después hay mucha oferta de tutoriales, cursos en video. En lo personal, yo lo que puedo ofrecer, me pueden escribir sin problemas, ya sea para tomar clases, para hacerme una consulta. No hay problema en que me pregunten lo que tengan ganas. Yo estoy en las redes, mi Instagram es @sarnicpablo, me encuentran en cualquier lugar. Y muchas veces me pasa de gente que me escribe preguntándome lo que vos decís, cómo hacer para empezar. Y la realidad es que hoy está al alcance de la mano con el tema de las aplicaciones, hay páginas, hay incluso mucho material bueno gratis, porque no es menor, porque hay algunas que a lo mejor es muy costosa. Sin embargo, el ajedrez es algo que solo se necesita un tablero. Hoy casi que los chicos usan tablero porque juegan en la pantalla. Y después hay mucha información publicada gratis. Lógicamente hay videos, cursos de grandes maestros que son pagos, pero súper accesibles y también están buenos. Y después, lógicamente, el que está más interesado, ahí sí yo recomiendo un poco las clases particulares, porque lógicamente tenés a un profesor, sea yo o quien fuera, exclusivo para vos y que lógicamente vas a poder sacarle más frutos, pero depende mucho lo que cada uno quiera. Yo tengo alumnos que solo lo hacen como distracción, para divertirse, y si enseño a un chico de 8 años es porque están proyectando que sea un buen jugador. Después la vida lo puede llevar por otro camino, ¿no? Bien, Pablo, se nos fue el tiempo, pero nos hemos enriquecido mucho charlando contigo. Ahí tienes la posibilidad de suscribirte a nuestro canal, te lo voy a agradecer mucho. Y por supuesto quedamos abiertos para que cada vez que quieras comunicarte con algún interesado en el ajedrez, en cualquier lugar del mundo estamos nosotros. Así que estamos a tu disposición. Perfecto, yo les agradezco y también quedo a disposición de ustedes para una próxima entrevista, una consulta, lo que necesiten. Después te voy a pasar todos mis contactos, así. Decime una cosa, ¿alguna vez probaste enseñar por televisión al mundo entero? Mira, alguna vez hubo algún programa de televisión acá al que yo fui como invitado, pero no duró mucho, digamos. Ha sido difícil a nivel mundial realizar un programa de ajedrez por televisión. A mí me gustaría, lógicamente. Supongo que no ha tenido el lugar por una cuestión económica. A lo mejor hacer algo que en principio, yo creo que sí se puede lograr, no genera ingresos, es difícil para una productora. Bueno, no me meto en ese tema porque es el que sabe vos, pero a lo mejor crear un contenido y dar un espacio que sea una inversión, porque es algo que lógicamente va a arrancar con algo que no va a generar plata. Pero yo creo, sin saber especialmente el tema, he estudiado algo de televisión cuando teníamos parte de mi formación como periodista, teníamos de materia televisión. Yo creo que con una buena idea y bien plantado se podría hacer, y además hacer algo corto, ¿no? Como los tiempos que corren hoy, clips, cosas cortas, pero que yo creo que si se enseñara de manera entretenida, didáctica, más allá de que hoy la tele en algunos casos es reemplazada por las redes, pienso que en todos los lugares de comunicación, haciendo un buen producto, tendría éxito. No tengo duda de eso, porque el ajedrez tiene pero millones de seguidores a través del mundo, y eso no lo notan las plataformas. Bueno, tenés la puerta abierta. Vamos a sacarle, como es que le dicen, sacarle la punta al lápiz. Y sí, quizás lo podemos hacer en cualquier momento. Dale, te mando un abrazo y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, haber representado a la Argentina como lo hiciste muy bien. Te felicito de nuevo. Te felicitamos todos, seguramente los que van a ver este video, y que seguramente te aplaudirán. Muchas gracias, Pablo, por tu juventud y por tu gran aporte a la Argentina. Gracias. No, muchas gracias a vos y a disposición. Hasta muy pronto. Nosotros nos vamos pensando, ¿no? Nos dejamos pensando que Pablo en algún momento se engancha y nos puede dar algunas clases de ajedrez. ¿Por qué no? Somos muchos los que queremos saber lo que jugamos, también queremos aprender, queremos
crecer. ¿Por qué no? A lo mejor Pablo nos da una mano. Bien, vamos a esperar que él nos diga cuándo arranca. Vamos a la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.